un nuevo programa de las provincias también existen. Quiero expresar mi solidaridad con todos los médicos cardiovasculares injustamente maltratados por un artículo que se publicó en la revista Noticias. Podemos decir junto con ellos que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte global. También que durante la epidemia que hemos tenido, una de las principales enseñanzas para la medicina cardiovascular de esta pandemia, a la cual los profesionales de la salud se han entregado valientemente a combatirla. Entonces, que un determinado profesional salga y obtiene espacio en una revista de circulación nacional como Noticia, atacando directamente la actitud y la acción de los médicos de cardiovasculares, ha merecido la respuesta unánime de la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología, el Colegio Argentino de Cardiólogos, la Sociedad Argentina de Gastroenterología, etc. Todas las organizaciones vinculadas con los médicos han salido al cruce y esto ha sido reflejado en el diario El Litoral del día miércoles pasado. Bien, hoy tenemos de invitado al ingeniero Falcioni, que nos va a hablar sobre la represa de Garaví-Garruchos, que no es Garaví-Garruchos, sino que está dividida en dos, Panamí y Garaví, y también a la diputada Alicia Meissner, con la que vamos a tener una conversación bastante salteadita. Arrancó la temporada de playa más larga del país. 7 meses de balnearios habilitados con todos los servicios gratuitos para que puedas disfrutarlos. Te esperamos en las playas más lindas: Arasate 1 y 2, Malvinas 1 y 2 y Molina Punta. Disfrutalas a pleno y con todos los cuidados. Solicita turno en permisos.corrientes.gov.ar. Municipalidad de Corrientes. Si sos una micro o pequeña empresa correntina, el Banco de Corrientes tiene algo para que sigas creciendo. Conocé la línea de créditos pensada para los comerciantes correntinos con tasas bonificadas a un plazo de 12 a 24 meses y hasta 1,5 millones de pesos. Ingresá a www.bancodecorrientes.com.ar y entérate de este beneficio exclusivo. Banco, el Banco de los Correntinos. El problema de la producción de energía eléctrica, aprovechando nuestros ríos, tanto el Paraná como el río Uruguay, es una necesidad absoluta para desarrollar toda nuestra provincia. No hay industria, no hay desarrollo sin energía eléctrica, hasta que se descubra o se plantee alguna otra cosa. Tenemos a Pipeya Ciretá sobre el río Paraná, el tema de Ayola con Ituzaingó, pero también hay algo que yo creo que está olvidado, principalmente por los gobernantes, los legisladores y luego por el público en general. Por ejemplo, yo me incluyo en ese rubro. Por eso lo invitamos al doctor Falcioni, que fue ministro de Obras Públicas de la provincia, para conversar sobre este tema. En una conversación informal, somos amigos, él me hablaba de Panambí, Garaví, Garruchos, y para mí era una cosa totalmente desconocida, como supongo que es para muchos
de quienes ven este programa. Bienvenido una vez más a nuestro programa. Gracias, Toto, muy amable. Ahora, ¿qué es esto del tema Panambí de Garabí Garruchos? Explicarlo, por favor, a la audiencia. Bueno, voy a empezar primero por dilucidar un tema que es ínfimo, pero es importante al fin. Estamos hablando de un complejo de represas hidroeléctricas, originalmente conocido con Garabí, pero Garabí con B alta. Me puse a investigar y en realidad el nombre de la represa es Garabí con B baja. Al punto que también traigo como noticia para citar, hay una ley que impone el nombre de Garabí al poblado que anteriormente se llamaba José Israel Gómez. Ajá. Por allí pasa el riacho que desemboca en el río Uruguay, allá al norte del territorio correntino, y se conoce como Garabí, número 6142. Pero muchas veces vas a encontrar con que Garabí está con B baja o con B alta, depende. He consultado también historiadores, a pobladores, y todo está en una confusión. Yo ya la tengo clara, Garabí es con B baja. Bien, originalmente este era un proyecto de una sola represa, ubicada, como se dice, allá al norte de la provincia de Corrientes, casi limitando con la provincia de Misiones. Ocurrió que por cuestiones técnicas ambientales, tenía un lago de inundación muy importante, se decidió reformular el proyecto y hacer un complejo de represas para trabajar en simultáneo, Garabí y Panambí en Misiones. Ahora, todo usted me da la impresión, mirando el mapa, de que tiene que ser un emprendimiento conjunto con Brasil. Binacional. Binacional. Y esto, esto sí, justamente arranca esta necesidad de renovar. Yo tengo varios escritos y notas preparadas sobre este tema, que cada tanto los refloto. Salió la noticia de que ahora en octubre, en noviembre, no en octubre, hubo un encuentro de cancilleres entre el canciller de Argentina y el canciller de Brasil para volver a tratar el tema y reflotar. Este es un proyecto que lleva casi 50 años, arranca ya con Agua y Energía de la Nación en el año 72. Pero también sobre el particular se reunieron oportunamente Kirchner, el presidente Kirchner fallecido, y Lula. Luego estuvo el encuentro entre Bolsonaro y Macri, también siempre tratando de sacar este proyecto adelante. Luego el proyecto pensado entre Cristina Kirchner y también en la facción política de Lula, y ahora finalmente se vuelven a juntar los sectores políticos del presidente Fernández con el presidente Bolsonaro, pero hasta ahí estamos llegando. Hay un proyecto desarrollado, es importante tener en cuenta que este conjunto de represas significa prácticamente una tercera parte, 3/4 parte de lo que es Yacyretá. O sea, es importantísimo, ¿no es cierto? Ahora bien, para mí lo interesante de esto es, como se dicen los títulos de mis escritos anteriores, que Garabí, Panambí, no sea otra Yacyretá. Esto se debe aprovechar y aquí hay que sacarle tajada a esta importante actividad de producir energía. Bien lo dijiste, para atraer industrias lo que tenemos es que facilitar producción de energía buena, segura y barata, y la infraestructura de transporte. Sí, ahora se pone más interesante o importante este proyecto con el desarrollo del puerto de Ituzaingó y la zona, hay una zona que se ha reservado para la instalación de industrias o digamos en el departamento de Ituzaingó. Ahora que esto, ¿cuánto? Que acá tenemos una inversión de ¿cuántos millones? De 5.200 millones de dólares. 5.200 para hacer las dos represas. Para hacer las dos represas en conjunto o en forma combinada con Brasil, obviamente, ¿no? Sí, y la energía también va a ser distribuida al 50%. Sí, la única forma de que esto pueda concretarse es precisamente la participación de Brasil. De Brasil. Porque Brasil está desarrollando mucho todas las conexiones que están en esta zona, digamos, del Alto Paraná brasilero.
acá sería del Alto Uruguay. Exactamente. Entonces tenemos... Ahora, ¿por qué en vez de ser una sola represa son dos? Son dos saltos en realidad y obviamente dos represas, porque el primer salto, que era Panambí en corriente, Garabí en corriente exclusivamente, era muy ambientalmente, era muy nocivo, al punto que se parte y se hacen dos represas y llegamos a también tener una situación ambiental trascendente, porque las hectáreas inundadas darían en el orden de las 95.000 hectáreas con los dos embalses de esta represa. Sí, entonces ahí tenemos al señor director pone a consideración un mapa que nos provee acá nuestro invitado, en el cual vemos la ubicación de las represas de Panambí y de Garabí. Ahora, estamos hablando de una potencia instalada de 1048 megawatts en Panambí y 1152 megawatts en Garabí. Bastante similares. Es una cuestión muy importante. Ahora, yo que estoy en el otro tema también importante, que es el de la navegación, esto puede llegar a facilitar la navegación aguas arriba del río Uruguay, es decir, aguas arriba de Panambí o de Garabí. En principio, por lo que conozco, no sé el estado actual del proyecto. Él originalmente no tenía contemplada la inclusión de esclusas de navegación para la navegación. Sí, porque también se habla de que el puente, que se va a hacer un puente nuevo entre Uruguayana y Paso de los Libres, y el otro, por ese tema de la navegación. Y el otro previsto, Alvear Itaquí, que también es uno de los que está muy avanzado últimamente. Sí, ahora, todos estos proyectos, estamos hablando de 50 años atrás, nos demuestran de que cómo el país se ha quedado mientras avanzan fuertemente tanto Paraguay como tanto Brasil, que están haciendo trabajos en común en carreteras, digamos, por el norte de Paraguay. Ahora, el Panambí y Garabí. Panambí está, de acuerdo a este mapa, más aguas arriba del río Uruguay, y Garabí está casi en el límite de Corrientes y Misiones. Ahora, toda esta zona de Corrientes es una zona, hasta el momento, bastante industrializada. Está el gobernador Virasoro, todo eso, toda esa parte. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que esto llame la atención de las autoridades nacionales? Porque también, indudablemente, este es un emprendimiento que no lo puede encarar únicamente la provincia, ¿no es cierto? Es una cuestión hablar de 5.200 millones de dólares, no sé a qué época, porque también van cambiando, hasta en dólares van cambiando los costos, ¿no es cierto? Ahora, ¿vos tenés alguna idea de que esto se haya puesto nuevamente en el tapete de las relaciones? Y termino así de comentarte, Toto, tengo entendido, esta fue una publicación del Diario Norte, Corrientes, hace un mes aproximadamente, hubo una reunión de ambas cancillerías y equipos técnicos para reactivar este proyecto. Sí, la verdad que estamos cansados de las reuniones de las cancillerías, tanto en el tema de la hidrovía como el tema de las centrales hidroeléctricas, pero que nunca se avanza. ¿No es cierto? Que estamos paralizados completamente, más aún en estos momentos en que el país se encuentra con una mala situación con el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero bien, siempre hay que seguir pensando hacia adelante, qué es lo que vamos a necesitar. Y acá vamos a necesitar en Corrientes energía eléctrica. Ahora, pero, sí, perdón. Volviendo a lo anterior, esto es gestión. Básicamente son las autoridades provinciales las que tienen que estar reclamando, insistiendo, porque los intereses son provinciales. Acá Corrientes tiene
grandes alternativas de tener un resarcimiento importante, y por eso yo digo que Panambi y Garabí no sea otra Yacyretá, que no vengan con el hecho consumado. Aquí se modificó la Constitución Nacional en el año 94 y los recursos naturales son resorte de las provincias. Entonces, para venir a poner pie en el territorio provincial, Corrientes tiene que exigir a las autoridades nacionales, convenio de por medio. Para mí son 4 o 5 puntos trascendentes. Primero, que en el proyecto ejecutivo del técnico, ¿no?, de las represas esté incluido un proyecto ejecutivo de un polo de desarrollo para reactivar esta región. Bien lo dijiste, altamente productiva en madera, en arroz. Habría que buscar la forma de que dentro del presupuesto del proyecto técnico esté una partida para hacer un polo de desarrollo para activar toda esta zona. Sí, ahí está todo el tema del té y la hierba del gobernador Virasoro, que cada vez se expande más. Ahora, de acuerdo a la ubicación de las centrales hidroeléctricas, Garabí, que sería en Corrientes prácticamente, hay una inversión de 2.700 millones de dólares. A una cuota es en una altura de 89 metros, una potencia instalada de 1.152 megawatts y una generación de 5.970, perdóname mi ignorancia, GWh, que viene siendo... Es una unidad de energía. Una unidad de energía al año, 5.970. Bien, lo importante es que los legisladores nacionales y los provinciales también. Sí, pero no, digo, ¿sabes por qué, Toto? Sí. Quiero acotar. Cuando yo empecé a escribir y alertar y, en fin, ver, creo que con buen tino un legislador provincial tomó la iniciativa y se llevó adelante y salió la ley 6.297 en el año 2014, creando, fomentando la intervención de comisiones bicamerales para el seguimiento de las represas construidas y las a construirse. Sí, yo te entiendo. Estas comisiones tenían que hacer un seguimiento de cada una de las represas y activar e impulsar y sugerir al Ejecutivo, independientemente de sus propias competencias, para concretar. ¿Se reunió alguna vez esa comisión? Que yo sepa no, porque inclusive consulté, una de las cuestiones era que debían citar a los intendentes de la zona. Y lo cité, lo conversé porque lo conozco, él trabajó y hemos trabajado en esto, a Alejandro Minigosi, de intendente de Garabí, porque era obligatorio que sean citados a concurrir a la reunión de las comisiones y me contó que nunca fue citado. Esas comisiones no funcionan. ¿Y la ley es de qué época? Del año 2014. Es decir, que desde el año 2014 a la fecha se dictó una ley y ahí quedamos. Yo decía de que los legisladores nacionales, agregaste los provinciales también, y es importante, los legisladores nacionales deben conocer todos estos temas para interesar al gobierno nacional, porque si no interviene el gobierno nacional en la construcción de estas represas, en cualquiera de ellas, no vamos a avanzar. Y lamentablemente hay muchas veces que los legisladores nacionales o no están informados o están despreocupados sobre este tema. Por eso esperamos que los nuevos legisladores que se elijan el mes que viene tomen conocimiento de estas centrales hidroeléctricas y también, ya desde mi punto de vista, todo lo que está ocurriendo en el tema de la hidrovía Paraná-Paraguay, ¿no es cierto? Ahora, primero acá, más interés tendríamos que tener en la de Garabí, que se encuentra dentro de nuestro territorio, y la de Panambi ya está en Misiones. En Misiones, pero van a trabajar conjuntamente, Toto, en ese sentido, las 15 turbinas van a estar de la misma manera, y yo quiero reiterar, porque es importante, porque esta manera de difundir hace que la gente y los legisladores y las autoridades provinciales tomen conciencia del beneficio que es esto para Corrientes. Te decía recién, ¿no es cierto?, un polo de desarrollo industrial pagado en su proyecto ejecutivo.
las regalías que van a venir para las provincias por la provisión de energía. Así como tenemos regalía en Yacyretá, en Salto Grande, aquí tendríamos una nueva fuente de ingreso para esa región. También digo las obras complementarias que se deben pactar antes, no después, como pasó con Yacyretá. Hay obras importantes de infraestructura, caminos, puentes, puertos, ferrocarril, todo tiene que estar metido como producto de la explotación de estas represas. Sí, podemos decir que Añacuá también es algo que no se estudió en su momento. Y no está, Añacuá fue una parte de Yacyretá, volver ahí, insistir, va todo para los misioneros. Políticamente siempre los misioneros manejaron Yacyretá y ahora van a seguir manejando Añacuá, y uno va a Posada y ve lo fastuoso que tienen en ejecución de obras, y Corrientes en Ituzaingó, un poquito, no están arreglando algunas cositas, pero no es eso. Yo digo, otro y es fundamental, pretendo que en el contexto del convenio, cuando se vaya a pactar que se va a dar a Corrientes por Panambí y Garabí, básicamente pedir el producido energético de una turbina. En un momento determinado yo hice el estudio y calcularon que el producido de una turbina sirve para todo el consumo de la provincia de Corrientes. Pongamos que haya crecido el consumo y que no alcance, pero ya es suficiente, será un 80, un 90%. Y si es más y nos sobra, el producido, después de pagar y consumir la energía de una turbina en la provincia, vendérselo al mercado brasilero. No, sí, al mercado, en principio al mercado nacional, al mercado interconectado nacional. O sea, hay una fuente de recursos y de beneficio para la provincia importantísimo, pero esto no se consigue avanzar, no se consigue progresar. Es cierto, hay muchas cuestiones planteadas también desde el punto de vista ambiental, porque si bien esta es una represa hidroeléctrica que ambientalmente es muy conveniente porque consume o funciona sobre la base del agua que toma del caudal de los ríos, por ello también es muy barata la energía que se produce con una hidráulica, porque no se recurre ni al petróleo, ni a los fósiles, ni al gas. Entonces, por un lado tenemos el beneficio, digamos, de que se produce con energía barata y digamos que también ambientalmente no es agresiva. Ocurre sí que hay problemas con ambientalistas por las áreas inundables, digamos, al tener que hacerse, ya se cambió el proyecto de una represa con un dique, con un lago, porque resultaba ambientalmente muy agresivo, y se volcó y se consiguió esta segunda variante de 2 represas con 2 diques, con 2 lagos de inundación, pero aún así sigue siendo importante. Entonces hay cuestiones ambientales que deberían ser trabajadas y manejadas a través de quien lleva adelante la ejecución del proyecto. Bien, tratemos ahora de que esas comisiones que se crean trabajen. Lo mismo pasó con la comisión de la hidrovía, es decir, que todo se concentra en el tema en Buenos Aires. Ahora, vos acabas de decir de una energía barata. Si ya tenemos Yacyretá, ¿por qué Corrientes es una de las provincias que tiene energía más cara? Y es la política que vivimos hace años, Toto. Vos sabés que la energía, que el combustible en el sur es mucho más barato que en el norte. Ahora creo que la Comisión del Norte Grande está trabajando para hacer que se abarate el costo. Pero estas son cuestiones políticas que se digitan desde el gobierno nacional, y ya sabés bien, vos sos político, de cómo se manejan estas cuestiones de Buenos Aires respecto a las provincias abandonadas del Norte Grande. Macri, cuando vino, que finalmente para mí no cumplió, habló del resarcimiento que había que hacer histórico a las provincias del Norte Grande. Yo tengo una teoría, siempre dije, hagamos una lista de todas las obras que se ejecutaron en el Norte Grande, Chaco, Formosa, Misiones, pongámosle el precio al costado y después sumemos. Demos vuelta y empecemos a resarcir a las que estaban primero y las que más recibieron respecto a las últimas. Y digo esto porque estoy seguro que Corrientes va a ser la última obra que menos recibió, y al darse vuelta esta pirámide tendría que ser la que más reciba en ese resarcimiento histórico del federalismo.
Está muy bien. Hablamos todos del federalismo y del resarcimiento de las provincias, pero con el poder concentrado es muy difícil que lo logremos. Por eso insisto que la preparación que tienen que tener nuestros legisladores nacionales y también los provinciales, porque si no hay conocimiento, preparación, y me hablas de una comisión que no se reúne después de tantos años, que hacen también ahí el Ejecutivo en incitar a los intendentes o a quienes integran esas comisiones para ver qué pasa con este proyecto, ¿cierto? Bien, te agradezco tu presencia y desde nuestro programa vamos a tratar de impulsar este tema. Ahora, lo que sí veo que tenemos que concentrarnos en Garay, vos decís conjuntamente, pero para eso Misiones, Panambi está en Misiones, es decir, que tiene que haber una acción conjunta de las dos provincias. Así es. Bien, bueno, muchas gracias por No, por favor, como siempre, amigo. Bueno, la última. ¿Hay evasión de corrientes de energía eléctrica? Es decir, hay colgados. Sí, es un importante tema que inclusive yo lo tuve que admitir, reconocer, pelear cuando fui ministro. Obviamente la ADP, que forma parte del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Básicamente se necesitan muchas inversiones para asistir técnicamente a la ADPEC para que pueda avanzar con el tema de los famosos colgados. El déficit que tiene la provincia de Corrientes en materia energética es muy importante. Eso impide que la ADPEC recaude lo que deba recaudar, pague la energía que tenga que pagar y tenga que inclusive aportar dinero de las propias arcas provinciales para evitar esta suerte de evasión energética. Muy bien, muchas gracias. No, por favor. Seguimos con nuestro programa. Vamos, Corrientes, vamos con Valdés, vamos mi gente, vamos que podés, Corrientes somos todos y vamos a crecer, vamos Corrientes, vamos con En Acor, si pagás tu patente antes del 15 de cada mes, tenés 15% de descuento. Y podés sumar otro 10% de descuento si sos un buen contribuyente. Además, si te mantenés al día por 3 años, te convertís en contribuyente destacado. Y no pagás el mes de diciembre de cada año. Primero Corrientes. Primero Acor. Estamos ahora con la diputada provincial Alicia Meissner, diputada por el Frente de Todos, que, como otros invitados que hemos tenido en nuestro programa, es hija de un político también, un poco menor que yo, pero contemporáneo, digamos, en la consideración de los problemas. Que hay ese programa que dice "Ya somos grandes", es una representación de lo que está pasando. Nuestros hijos o los hijos de los ya empiezan, dicen, y ya somos grandes, ahora nos toca a nosotros expresar nuestras ideas, cambian los tiempos y no debemos, en mi concepto, espero que sea compartido, no debemos estar amarrados a los cargos y permitir siempre una renovación para que más gente le interese el tema de la política. Vamos a preguntarle a Alicia Meissner, que cumplió 2 años o cumple 2 años de mandato en este año, es decir, que sigue como diputada provincial. ¿Cuál fue su acción legislativa? ¿Qué hizo para mejorar o para empeorar, vaya uno a saber, las cosas en la provincia de Corrientes? Adelante, Alicia. Hola, Toto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo estimo que los proyectos que presentamos son siempre para mejorar. Claramente, eso será según la óptica de los que los presentamos. Por ahí hay alguno que no está de acuerdo con algún tenor de algún proyecto. Bueno, nosotros presentamos como bloque
muchos proyectos que tienen que ver con el control de la ejecución presupuestaria del Poder Ejecutivo. Esto es algo que no se dice mucho, pero que es importante. Nosotros inclusive presentamos un proyecto que regula la ejecución de los presupuestos en emergencia económica. Nosotros pensemos que por la pandemia, acordate que yo ni bien asumí, asumo el 10 de diciembre del 2019, empieza el 2020, pandemia. Entonces, votamos una ley de emergencia económica. No hay ninguna regulación específica más que la ley de administración financiera de qué es lo que puede hacer el Ejecutivo en una emergencia económica. Y nosotros, obviamente, que en el momento en el que la votamos era necesaria porque la pandemia sí lo requería. De hecho, gracias a eso se pudo hacer el hospital de campaña. Seguramente digo porque no hubo rendición de cuentas al final. Nosotros el año pasado, recordad que ya no votamos el presupuesto de 2021 por esto, porque no teníamos las cuentas de inversión y no teníamos la rendición de cuentas como corresponde de los 2 años anteriores. Entonces hay una responsabilidad en esto. Digo porque por ahí a mí siempre se me vincula mucho con las cuestiones de género, pero esto también tiene que ver con cuestiones de género, y creo que yo con la perspectiva de género inclusive en los presupuestos. Hay un etiquetado que se le hace a los presupuestos con relación a cuáles son las áreas que tienen supuestamente perspectiva de género. También esto hay que controlarlo, ¿no? O sea, hay un montón de cosas, de funciones de control que no solamente tiene el Tribunal de Cuentas, sino también el Poder Legislativo. Y entonces eso fue uno de los proyectos que presentamos en relación a la emergencia económica. Como bloque, te digo, que es importante, me parece, ver qué va a pasar en este final de 2021. Todavía no tenemos el presupuesto presentado en la Cámara, ya se están cumpliendo los plazos constitucionales. Calculo que recurrirán a la emergencia. A mí me tocó los 2 años sesionar hasta prácticamente Navidad, el 20 de diciembre, creo que las 2 veces estuvimos ahí, sobre el 17 fue uno y el 20 de diciembre fue otro año en el que sesionó la Cámara de Diputados por este retraso del Ejecutivo de enviar el presupuesto. Agravado con que nosotros solicitamos que, ya que había extraordinarias, se incluyan proyectos que tenía el bloque opositor, por ejemplo paridad de género, que también había enviado el Ejecutivo, que se pueda tratar paridad de género y voto joven en su momento, que ahora por suerte ya lo aprobamos, en las extraordinarias. Bueno, eso no sucedió. Esperemos que este año, si hay extraordinarias por el presupuesto, lo pueda incluir el gobernador, así el 1 de marzo no le volvemos a escuchar decir que él quiere que se apruebe la paridad de género y nos hace a los legisladores, dice que tenemos que trabajar en la paridad de género, y resulta ser que el oficialismo no cumple. Sí, muchas veces son cuestiones internas de los partidos los que impiden el desarrollo de ese. Sí, te diría que ¿no? Sí, tenés razón, pero también yo no veo demasiada voluntad política del Ejecutivo, porque hay siempre un vínculo, ¿no? Hay una división de poderes, pero siempre hay un vínculo y un enlace entre el Ejecutivo y el Legislativo. De hecho, uno lo ve así. Te digo, por ejemplo, qué pasó con voto joven. Sancionamos voto joven en las últimas sesiones, la anteúltima sesión. Había varios proyectos, uno de ellos de mi autoría, de voto joven. No había de fondo ninguna diferencias fundamentales, pero sí es importante como técnica legislativa, y esto hay que explicarle a la audiencia, que cuando hay proyectos presentados por distintos legisladores sobre un mismo tema, es de práctica legislativa que se traten todos los proyectos. ¿Por qué? Porque si no quedan, vos que fuiste legislador, quedan en la comisión los proyectos, entre comillas, vivos, o sea, existentes, sobre un tema que ya está sancionado como ley. Y eso, si hay algún legislador con mala intención o se pudiera volver a votar, capaz que tenés 2 leyes sobre un mismo tema votadas. Bueno, para evitar esto siempre se tratan todos juntos, se decide cuál es la mejor redacción y después se mandan a archivo los proyectos que no correspondan o se hace un solo proyecto. Bueno, esto no sucedió. Nosotros pedimos la preferencia de nuestro proyecto junto con el del señor gobernador para hacer una mejor redacción. Consideramos que nuestro proyecto tenía algunas cuestiones. Por ejemplo, el tema de la multa, o sea, evitar la multa como es voto facultativo, hacerlo específico, que no iban a recibir multas si no iban a votar. Bueno, cosas muy, por eso te digo, de fondo era lo mismo, pero de forma era interesante que se recepten algunas cuestiones. Ahora, y la topadora oficialista dijo, bueno, no, ahora, solo el gobernador. ¿Vos creés que los jóvenes de 16 años ahora van a votar, no? Están recibiendo una educación política en el buen sentido de la palabra, no en cuanto a una política partidaria, sino el conocimiento de los problemas que tiene la provincia o el país? ¿O es necesario
que creemos alguna escuela donde se pueda difundir qué es lo que cada uno piensa. Mira, yo creo que por ahí, así como se subestiman a las disidencias, a las mujeres, se subestima mucho a los jóvenes. Yo creo que los jóvenes tienen mucho para aportar, a pesar de que por ahí técnicamente uno sí tenga que darle algunas herramientas para que... Pero eso nos pasa con gente grande, que le preguntás qué se vota, cómo se vota y tampoco lo sabe. O sea, que creo que la escuela de ciudadanía la tendríamos que aplicar en todas las edades. Pero bueno, aprovechemos que los jóvenes se pueden llegar a interesar para darle algunas pautas. Pero nos sorprenderíamos, y yo que soy docente en la universidad te digo, nos sorprenderíamos de todo lo que pueden aportar los jóvenes desde esa perspectiva fresca, distinta, que todavía no está, entre comillas, contaminada por ahí por la vida diaria, porque inclusive ya la vida diaria, el trabajar, el tener que sostener una familia ya te hace ir incorporando otras visiones. Por ahí los chicos de 16 años tienen una visión completamente abierta, digamos, de lo que es la vida en general, y nos pueden aportar muchas cosas. Ahora, para eso también habría que modificar y los votos, la edad necesaria para cubrir cargos de legisladores, ¿no? Sí, si uno considera que a esa edad también están capacitados para ser representantes, acordate que la edad de los legisladores es mayor que los 18 años, que la edad de votar. Yo creo que en eso sí, por ahí habría que... Yo considero que no es una alta edad, 25 años no es muchísimo. Ahí ya te permite quizás tener una experiencia laboral o otro tipo de experiencia, pero para participar nomás, como dijiste vos, sin que haya una necesidad de estar afiliado a un partido político, para participar de la vida política de una ciudad, de una provincia, no es necesario que sea solamente a través de los vínculos de los partidos políticos. Hay asociaciones, hay fundaciones, hay inclusive cooperadoras, bibliotecas populares, grupos de teatro, hay infinidad de... Cuando uno por ahí le comenta a la gente, como decís vos, que en esa parte, pero ahí falta la educación, sí, están haciendo política. Sos presidente de un club de fútbol, estás haciendo política. No sí, estás haciendo política partidaria, pero estás decidiendo la vida de ese club y de todos los afiliados de ese club y de todos los jugadores de ese club y de los técnicos de ese club y de los simpatizantes hasta de ese club. Ahora, ¿qué opinas de la lista única? ¿De la lista única? ¿En qué sentido de lista? La boleta única, el sistema electoral. Bueno, nosotros presentamos, como te comentaba fuera de micrófono, nosotros presentamos proyectos de reforma electoral. Es inconcebible que uno pueda entrar a un cuarto oscuro y ver esa cantidad de boletas con los mismos candidatos, que creo que es el problema de fondo, ¿no? O sea, fueron dos alianzas que llevaban una 30 y pico partidos, la otra 20 y pico partidos, y creo que había alguna que otra, había una que otra colectora en términos de concejales. Era lo único que hubiera tenido que ser modificado. El ciudadano entraba y realmente yo no sé cómo hacía la gente para identificar, porque además la boleta, el sistema electoral nuestro, el código electoral reglamenta que la boleta es de papel de diario, digamos, en blanco y negro, solamente con los nombres, o sea, no tiene colores, no tiene cara, no tiene ninguna manera de identificar fehacientemente, excepto alguna cosita muy, muy particular. ¿Presentaste algún proyecto? Yo presenté un proyecto específico para esta elección, digamos, teniendo en cuenta el tema de la pandemia, que íbamos a tener que más lugares de votación, que la gente no se acumule, etcétera. Entonces, solamente por esta elección yo presenté un proyecto para que haya boletas por alianza. Entonces nos hubiéramos ahorrado la cantidad de boletas y el elector la tenía más fácil. ¿Por qué es esto? Porque si nosotros vamos a la ley de partidos políticos, que te comenté que también hay un proyecto presentado de reforma de la ley de partidos políticos, si nosotros después no vamos a cumplir con la ley de partidos políticos, la justicia, poder independiente al Poder Ejecutivo, declara la caducidad de 20 partidos políticos, pero el Ejecutivo, por decreto, yo le llamo los partidos zombies, revive los partidos y ahora creo que está por salir pensionería de 20 partidos políticos más. Bueno, preparémonos para tener entonces 70 boletas en la próxima elección. Es una locura. Es un error que no debió haber cometido el gobierno. No sé si es un error o es una estrategia. No, por ahí no hay que, digamos, pensar que son torpes, sino quizás es una estrategia que beneficia desde algún punto a darle lugar y visibilidad a esos partidos pequeños para ver cuántos votos tiene, contar las costillas, como se dice en política, cuántos votos tiene cada uno de ellos, pero perjudica al ciudadano.
Sí, yo diría, yo no soy de religión católica, soy de religión judía, pero voy a usar una expresión. Perdónalo, Señor, ellos no saben lo que hacen, dicen. Yo diría al revés. No los perdone, Señor. Ellos saben lo que hacen. Bueno, viste, me estás dando la razón. Yo creo que sí. Claramente es una estrategia electoral que se está utilizando a favor de una alianza oficialista a la que le conviene sumar cantidad de partidos, digamos. Claro. ¿Sí? Hacer una exhibición como de poder, cuando todo ese acto que se montó con todos los presidentes de los partidos sentados, bueno, después cuando vimos la cantidad de votos que sacaron algunos de esos partidos, yo que los presidentes me bajo corriendo del próximo. Y las elecciones se ganan, no se pierden por un voto. Entonces, esa intención de... Y en el caso de gobernador no, encima tenés balotaje. O sea, ni siquiera, el intendente es un tema. ¿Viste? Ahí tenés sistema electoral, sí. Intendente es un tema. Ahora, gobernador, hay balotaje. O sea, no necesita, claro. no es un problema de un voto. Ahora, yo creo de que no debe haber distintos sistemas, uno para gobernador, otro para intendentes en los distintos lugares de la provincia o del país. Si hay balotaje para el gobernador, tiene que haber también para todos los cargos ejecutivos. Yo soy un partidario, últimamente empecé a manifestar mi idea de que de la modificación de la Constitución de la Nación y de la provincia. Creo que hablar de 4 años con reelección, en definitiva son 8, crean todo este sistema bueno, te dejo la silla, cuídamela por 4 años, pero porque después vuelvo. Y siempre ya se pasó eso en la provincia con Arturo Colombi y ahora también en el caso con el gobernador Valdés, que seguramente en la mente de Ricardo Colombi era cuidarme la silla 4 años para pasar este problema institucional o constitucional. No me animo a ser exégeta del senador Colombi realmente, porque creo que es una de las mentes más brillantes de la política correntina, sobre todo en lo que tiene que ver con estrategia electoral. Creo que es una persona que es muy inteligente y tiene mucha habilidad, insisto, en el armado de estrategia electoral, así que no me animo a entrar en su cabeza. Ojalá pudiera tener la capacidad para armar estrategias electorales, pero sí coincido con vos en que en ese caso me decanto por el sistema norteamericano. Me parece que 4 años con una posibilidad de reelección y ya no posibilidad de reelección en todo lo que resta de su vida a esa persona que cubrió ese cargo. Con eso evitaríamos esta calecita y ni siquiera ya se podría plantear eso. O sea, ya el que fue gobernador tiene que retirarse de la política. Lo que sucede, me parece que no está mal, lo que sucede en tan democracias que muchas veces decimos, mira lo que pasa en Estados Unidos. Bueno, eso pasa en Estados Unidos. Los gobernadores tienen un sistema de cada estado, es diferente, pero los presidentes tienen este sistema y me parece que está bueno porque es una opción para quitarle el incentivo a la tentación del volver e inclusive de pincharle el gobierno al que está en este momento, porque entonces yo puedo volver a ser reelecto, que este no haga tan buen gobierno, entonces yo puedo volver a ser reelecto después de sus 4 años. Lo que, de nuevo, como el sistema electoral, ¿a quién nos termina perjudicando? Me saco el saco de diputada a los ciudadanos. Claro. Yo voy a dar mi opinión sobre algo que has dicho. Una cosa es ser un buen estratega político, pero otra cosa es querer perpetuarse en una función de gobierno. Yo quiero interpretar de que con la experiencia que hubo con el caso de Arturo Colombi, porque digamos la idea de Ricardo Colombi era ser él el gobernador y no Arturo Colombi, que lo enfrentó en la elección. Ahí falló la estrategia. Tuvo, éxito porque fue el electo. Y supongo que su estrategia política pudo haber estado también una cuestión parecida. Y yo le hago un cargo, que él fue el que logró que en la intervención federal la corriente se hizo por un año, época de la Rúa,
él presentó el proyecto y lo defendió para que la estrategia, para que fuera la intervención federal a 2 años. Y lamentablemente un candidato de su partido, en conversaciones en el programa, fuera de micrófono, me decía que sí, bueno, que se presentó ese proyecto para que sea 2 años para facilitar la elección de Colombia como gobernador. Todas las estrategias son válidas, algunas son apoyables y otras censurables, pero no ese es el objetivo de mi invitación a este programa, ¿cierto? No, pero sí entiendo lo que querés decir y también coincido con vos. Lo que sí no me animo a decir es cuál es su intención, porque no estoy en su cabeza. No. Entiendo que uno puede hacer estas especulaciones debido a lo que sucedió, pero también es cierto que entonces es valorable que el que haya ocupado el lugar haya podido saltar ese escollo y bueno, armar su propia estrategia política que superó a esas especulaciones previstas o en lo que se suponía que tenía que ser. Y que falleció esta vez. Falló esta vez. Bien, ahora, ¿cómo ves el programa nacional, el esquema nacional? ¿Es justo pensar que el día posterior a las elecciones nacionales, que van a ser el mes que viene, el país va a entrar en una crisis total o es una especulación demasiado trágica? Para mí una especulación demasiado trágica y es más, está de nuevo, es lo mismo que hablábamos antes, está alentada por ciertos sectores que quieren que suceda eso debido a sus especulaciones políticas o a sus estrategias políticas para el 2023. Me parece que inclusive es muy ridículo pensar que de un día para el otro nada pasa de un día para el otro. Ya está habiendo algunas cuestiones, están habiendo algunas digamos, equivocaciones del gobierno que se están notando, pero tampoco se está diciendo en los medios, por ejemplo, de que hay una recuperación del empleo que es mayor o que es similar al del 2017. Estamos en un nivel de empleo, o sea, recuperamos mucho de lo que se perdió en pandemia. No nos olvidemos, y esto no es una defensa a libro cerrado de las acciones del gobierno de Alberto Fernández, pero sí creo que es importante recordar que hay un gobierno en pandemia. Si nosotros empezamos a mirar, y vuelvo a la provincia, vamos a hacer el comparativo, si nosotros empezamos a mirar cómo están las finanzas de la provincia, yo te aseguro que las finanzas de la provincia están peor que como las recibió Valdés. Pero es la única provincia que paga sueldos antes de fin de mes. Bueno, sí, pero de nuevo, si ese es nuestro hándicap, estamos en el horno. O sea, esa es la obligación del gobierno. Más estamos en el horno, claro, que vamos a disentir ahí, con el tema de que en estos últimos 60 días el gobierno nacional anuncia cosas que se van a hacer en vez de decir la estamos haciendo o la hicimos. Sí, el discurso. Ya pasaron 2 sí, años. No, yo ahí coincido en un montón de cosas. Insisto en que por ahí nos falta poner contexto en que hubo una pandemia, este es un gobierno que tuvo que recibir una herencia que no vamos a decir otra vez culpa, pero bueno, recibió una situación complicada que lo sabíamos el 10 de diciembre del 2019 y además de esto vino el tema de la pandemia que fue duro para la nación y para las provincias y creo que la gestión de eso recién se va a poder analizar, te diría, a fin del año que viene. Claro. Va a ser muy difícil. Obviamente que el gobierno no debe dejar de tomar las decisiones necesarias para enderezar el rumbo económico, para que se vuelva a producir, para que se vuelva a generar empleo, que es lo que te estoy comentando, que en parte por ahí el tema de no estar bien con los medios de comunicación o con el círculo rojo juega en contra de uno porque hay muchas cosas que no se dicen. Yo siempre me acuerdo que en la época de la Rúa, cuando el círculo rojo se puso en pos de voltear el gobierno de la Rúa, porque no fue solamente algún grupo político especial, sino también fue un grupo empresarial, todo el día escuchábamos del riesgo país. Nosotros no sabíamos qué era el riesgo país. Y de repente empezamos a escuchar, y bueno, claro, subía el riesgo país, pero a nadie le explicaban, yo que era periodista sí entendía, pero a la gente común, entonces todo el día el cuco era el riesgo país. Ahora es el dólar blue. El dólar blue no existe, literalmente no existe. ¿Por qué? Porque es delito, porque no se puede vender dólar en negro.
porque yo no me puedo ir a comprar en el mercado negro, y si me agarran comprando en el mercado negro me meten presa. Hace poco hasta $200 podías cobrar. No, eso en blanco, pero en blanco, con mi dinero que tenía en un banco declarado. Lo pagabas a 190 y pico. A ver, una cosa es cuáles son las restricciones para comprar con dinero en blanco. El dólar blue es un mercado paralelo en negro. O sea que yo, el dinero, si lo tengo en blanco, lo pongo en el circuito negro comprando dólar blue. Y si lo tengo en negro, que es lo que sucede generalmente, ¿quién se preocupa por el dólar blue? Al que le sobran pesos, salido uno no sabe muy bien de dónde, no están declarados, porque si están declarados, estoy complicada. ¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea, y la gente habla de dólar blue como si estuviéramos hablando de el dólar bolsa o el... Yo entiendo que la canasta de dólares también es complicadísima de entender, pero el blue puntualmente, que es al que todo el mundo hace referencia, no existe. O sea, no existe. No deberíamos nosotros, los políticos, estar hablando de dólar blue porque es un dólar ilegal. O llegar a la esquina y preguntar el dólar blue y te van a decir... Y sí, un arbolito. De nuevo, ¿de dónde sacó los dólares? ¿De dónde sacó los dólares el señor que los está vendiendo? Claramente fuera del circuito financiero. Hay gente que cobra su sueldo y el día sí, y ese mismo día. Bueno, para evitar esa calecita, eso es importante lo que dijiste. Y vos que sos liberal, seguramente vas a tener alguna opinión sobre el tema. Para evitar que se haga eso y que a la gente se la utilice para blanquear dinero de otras personas, fue que se puso el monto de que no se pueden comprar más de X cantidad de dólares. Yo tengo mis reservas y mi opinión específica sobre si vos tenés cómo declarar el dinero. Te reitero, cuando vos tenés dinero en blanco, yo tengo, no sé, soy empresario, gano 100 millones hoy y o soy accionista de una empresa y me liquidan las ganancias de la empresa y yo quiero comprar dólares, tendría que poder hacerlo declarando y pagando lo que corresponde. O sea, no me parece que esté bueno que uno limite tanto, pero sí porque ¿dónde estaba la fuga mayor? En este pequeño comprador, que era un goteo que sumado era un montón de millones de dólares, creo que eran 100 o 200 millones de dólares por día, de pequeños compradores que no declaraban, porque por el monto no necesitaban declarar, pero que claramente cuando uno miraba los ingresos de esas personas no podían comprar dólares. Se habla mucho de la soberanía nacional. Y ahora vemos de que Aerolíneas Argentinas cede el 50% de sus rutas a Aeroflot, las líneas soviéticas. Vemos también que el gobierno nacional apoya a los que se dicen, población indígena originaria de la Patagonia. Y yo hago mención de que he visto en el año 60, he visto carteles en Chile donde aspiran a que la línea sea hasta Bahía Blanca, es decir, que siempre está la aspiración chilena y lo usan a estos grupos que uno lo puede calificar. ¿No te parece que el gobierno nacional debió haber intervenido claramente en apoyo a las autoridades provinciales en el sur? A ver, para ordenar la cuestión como un poco docente de Derecho Internacional y un poco hija de una internacionalista, hay dos cuestiones que son diferentes. El tema nacional es potestad del gobierno nacional fijar los límites y negociar con el Estado chileno el tema de los límites. Si vamos a ir a una cuestión de límites, inclusive tenemos el conflicto histórico ya de la época de Alfonsín, ¿no? Que hubo un referéndum y todo al respecto, en cuanto a los límites. Ahora, la intervención, y nosotros si algo sabemos de intervenciones de la nación en la provincia, la intervención de la nación con fuerzas armadas o con fuerzas policiales federales en un territorio de una provincia, a requerimiento del gobernador, está a evaluar por parte de la nación. Porque las provincias somos autónomas. Corremos el riesgo a veces de, por ser más papista que el Papa, y al final o definimos que el gobernador es el dueño entre comillas, obviamente, no el que gobierna, el que ordena su territorio con sus propias fuerzas de seguridad, o le vamos a estar pidiendo a la nación que intervenga. Justo tomé mi examen sobre el tema el examen, mis alumnos van a estar contentos con esto, porque justamente era un tema de frontera, soberanía y límites del Estado. Nosotros los pueblos originarios los tenemos que reconocer por Constitución Nacional algunos derechos.
El problema muchas veces es que nunca se han sentado a dialogar ni el gobierno nacional ni los gobiernos provinciales con los pueblos originarios verdaderamente. Como el caso de Formosa. Verdaderamente con los pueblos originarios y generar una solución que favorezca a todos, una mediación o una conciliación que verdaderamente, porque si uno se sienta a escuchar los reclamos de los pueblos originarios, no son reclamos absolutamente locos. Obviamente siempre hay grupos extremistas que dicen cosas locas, hacen barbaridades y a veces hay infiltrados que aprovechan algunas barbaridades que dicen algunos grupos extremistas para achacarles algunas acciones que no sabemos muy bien quién hizo, que eso se en materia investigativa. Sí. Pero yo creo que acá la tarea pendiente es la conversación del Estado Nacional Argentino y de las provincias que están involucradas, porque es más de una en realidad con el tema limítrofe con Chile y con los pueblos originarios, para ver realmente cuáles son las cuestiones. Una de las cuestiones que planteaban, por ejemplo, que no era de difícil resolución, que sí tenía que intervenir también el Estado Nacional, era el cruce fronterizo que tenían ellos, porque consideraban un territorio común y se manejaban así, pero ancestralmente se vienen manejando así. Después vino la conquista del desierto, fuimos provincializando cosas, pero ellos se siguieron manejando de una manera, entre comillas, rudimentaria para lo que es la mirada occidental. Sin embargo, nunca hubo conflicto, hasta ahora que tenemos este problema del COVID y se puso más estricto el tema del cruce de frontera. Y entonces allí saltó algún tema de límites. Insisto, aprovechado por alguno vivo, ¿no? El tema del límite que lo tenemos acá, que no nos abren las fronteras, pero le abrieron a Chaco, a Formosa y a Misiones, y a nosotros no. Es un tema ya de política. Ahora, vos como profesora de Derecho Internacional... No, Derecho Político, el de internacional es el doctor Mechner. De Derecho Político. Bueno, no hay problema. De todas maneras, sí, me interesa. La preparación suficiente para ver de que, digamos, la expedición al desierto, hubo una de Rosas que fracasó y otra la de General Roca. Ahora, la Constitución Nacional habla de 14 provincias y 10 gobernaciones. Las provincias fueron anteriores a la nación. Claro. Y de las 10 gobernaciones, ¿por qué se presentan los problemas indigenistas en el sur y no se presentan en Formosa o en el norte del Chaco, donde existen problemas que no son tan distintos de los de La Matanza, por ejemplo? No, yo creo que tiene que ver mucho con, por eso digo que hay que sentarse a conversar con los pueblos originarios. Tiene mucho que ver con la naturaleza de los distintos pueblos originarios. Vos sabés que los pueblos que teníamos acá en el norte, y por algo muchos de ellos ya no existen más, ya perdimos, solamente tenemos descendientes, pero comunidades, por ejemplo, guaraníes puras, las perdimos, porque la idiosincrasia del guaraní era mucho más mansa, le diríamos acá en Corrientes, era diferente. Nosotros también tenemos que recordar que el territorio acá, acordate que Uruguay no existía, teníamos un pedazo de Brasil incorporado, Paraguay, bueno, después también lo resolvimos, el Chaco también teníamos toda una cuestión de límite bastante difusa que se fue resolviendo con el tiempo. Pero las poblaciones originarias, volviendo al tema que me preguntaste, en el Chaco, por ejemplo, se manejan bastante mejor, porque hay una relación de los gobiernos provinciales, no solamente del gobierno de Capitaniche, de los anteriores también, de los distintos signos políticos, hay una inserción de las comunidades originarias, te digo por la facultad. Nosotros tenemos, por ejemplo, en las extensiones universitarias ya alumnos que se han podido recibir de los pueblos originarios. No hay ningún impedimento para que estudien. Ningún tipo de impedimento, ningún tipo de impedimento. Hay una integración, por eso te reitero, yo creo que falta trabajo político y trabajo de intentar integrar a las comunidades a la vida cotidiana, pero respetando su idiosincrasia, respetando sus costumbres, intentando contemporizar, porque eso es lo que nos indica la Constitución, ¿no? Hay que respetar. Nadie quiere dejar que se respeten las ideologías ni las religiones de los distintos la cultura. ¿No? Bien, estimada Alicia, ha sido un gusto tenerte una vez más. Igualmente. En el programa. Para mí también fue un gusto, y quiero hacerte una aclaración nomás. Yo soy la hija de mi papá, pero soy también la hija de mi mamá. Y soy la sobrina de mi tío, que son liberales. Mi abuelo fue presidente del Partido Liberal
en Bellavista, así que tengo como que no es solamente la hija, soy peronista por convicción, por elección. Porque, sí, porque en parte porque me mostraron las dos cosas, pero básicamente yo tuve la posibilidad y tengo aún hoy en mi familia las dos concepciones ideológicas claramente determinadas. Por suerte, creo que por eso uno tiene un espíritu democrático muy amplio y hay una voluntad de consenso permanente, porque si no nos podríamos juntar a reunirnos para la fiesta. Bien, gracias. No, gracias.